Bueno, vamos a empezar hablando de la anorexia. Vamos a definir a este trastorno como un trastorno asociado a los hombres y se asimila a la bulimia y a la anorexia. Además, está asociada a la pérdida excesiva de peso por miedo a coger peso, por vómitos, uso de lactantes, por comportamientos perfeccionistas, pérdida del apetito, por cansancio, fatiga y también por la obsesión con hacer ejercicio. Dentro de la psiconeuroendocrinología, tenemos en la parte endocrina que va a estar afectado los mecanismos de regulación de la ingesta, sobre todo hormonal. Vamos a tener que en estos el neuropéptido I y el II, que pueden estar elevados al inicio del trastorno. También puede existir una falla en su receptor Y5. También tenemos la pérdida de excreción de las nidinofinas y dopamina y también daño en el receptor 5-HT. Vamos a tener también un aumento de la secreción de galanina y leptinas y su receptor OB.R. Que estas leptinas tienen una influencia importante en el eje gonadal. Tenemos que existe una significativa reducción de la excreción de MOPEG, DOPEG, AHV y A5-AHIA. Con respecto a la parte inmunológica, dentro de los estudios se ha confirmado que existe un aumento de las citocinas interleuquina 1, interleucina 6 y también del factor de necrosis tumoral. Y en la parte nerviosa tenemos que existe un daño principalmente en el hipotálamo, en los núcleos arcuatos, en los núcleos paraventriculares, en el hipotalámico y en los plexos coroideos. Y se ha visualizado que estas alteraciones están en las áreas asociativas visuales en el núcleo ventromedial del hipotálamo. Con respecto a la anamnesis, al cómo diagnosticar a la anorexia, tenemos algunos aspectos importantes que tomar en cuenta, como es la pérdida del apetito, preguntar sobre la pérdida del apetito, sobre el ejercicio físico intenso, si hace ejercicio, percepción, sobre la percepción alterada del cuerpo, si cómo se ve esa persona, si se siente a gusto con su cuerpo, sobre las náuseas y vómitos, si ha presentado estos problemas, debilidad y fatiga y también malestar. Ahora vamos a ver la anorexia de tipo compulsiva. Esta anorexia es un subtipo de la anorexia nerviosa y es un trastorno alimenticio que se asemeja a la bulimia nerviosa. Las personas que la padecen en oportunidades recurren a comer muchísimo y luego lo compensan con vómitos provocados y purgas con laxantes o diuréticos. Dentro del estudio psiconeuroendocrinológico, tenemos que la parte endocrina puede tener una relación con descenso de feniletilamina, con la MOPEG, con la adrenalina, la noradrenalina, con los receptores 5-HI y A, con el receptor 5-HT y el ácido homovanílico, que estos se pueden diagnosticar en la orina, en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo. Con respecto a la parte inmunológica, tenemos que existe un cambio en las citocinas CD3, CD4 y CD8. También va a existir un aumento de las citocinas interleuquina 1, la interleuquina 6 y también del factor de necrosis tumoral. Con respecto a la parte nerviosa, tenemos la afectación de las vías corticolímbico hipofisarias, que estas se encuentran afectadas gravemente. Precisamente esto en los núcleos arcuatos, paraventriculares, el hipotalámico y también los plexos coroides. Esto con respecto a alteraciones del neuropéptido Y también del YY y de las beta-endorfinas que pueden estar elevadas al inicio de este trastorno. También hay una inhibición por la hormona melanocitoestimulante, también de la hormona liberadora de corticotropina, serotonina, colecistoquinina, leptinas y también de citoquinas. Con respecto a su diagnóstico, hay que tomar en cuenta aspectos como los atracones y purgas, sobre cuántas veces come al día, si ha vomitado, eso principalmente. También sobre otros aspectos como la percepción alterada del cuerpo, si hace ejercicio físico interno e intenso, y sobre amenorrea, sobre cómo está su ciclo menstrual. Ahora vamos a ver la pica o pseudorexia, que este es un trastorno que se caracteriza por la ingestión de sustancias no alimentarias sin valor nutritivo de manera persistente y compulsiva,
que puede ser por un periodo mayor a un mes, sin aversión a la comida. La etiología puede ser por picas nutricionales, picas de enfermedades mentales o picas socioculturales. Con respecto a las picas nutricionales, esto se da por deficiencia de zinc, de hierro, por diálisis renal principalmente. Tenemos las picas por enfermedades mentales, esto en trastornos psiquiátricos donde hay un desarrollo intelectual como el autismo. Y en las picas socioculturales, donde hay por circunstancias socioculturales, está relacionado a curar afecciones o ritos. Ya con respecto a la psiconeuroendocrino-inmunología, en el aspecto endocrino, eh, dependiendo dependiendo de la afección, puede intervenir en la formación de amilasa carbónica, también del glutamato deshidrogenasa, carboxipeptidasas, también de la fosfatasa alcalina y también del ADN polimerasa. Con respecto a la parte inmunológica, va a haber una ausencia de zinc, que esto va a afectar todo el sistema inmunológico, actuando sobre todo en la formación de superóxido dismutasa en el ARN y también en el ADN, en condición estabilizadora de estructuras moleculares. Y con respecto a la parte nerviosa, tenemos que no se conoce ninguna lesión cerebral en este trastorno, pero se ha descrito que existe una relación con el síndrome de Kluver-Bucy y con lesiones de los núcleos cerebrales. Pero esto de los núcleos es en muy escasos casos. A su vez también se ha visto eh, estimulación de las conductas alimentarias con el neuropéptido Y, también la noradrenalina y las beta-endorfinas. Y también se ha visto que existe una ausencia de hierro que interfiere directamente con los receptores de 1 y de 2 dopaminérgicos. Con relación al diagnóstico de este trastorno tenemos tres aspectos importantes sobre el alimento, el dolor y la defecación. El alimento, como cómo está su apetito, cuántas veces come, qué cantidad o qué tipo de alimento. Con respecto al dolor, con respecto a un dolor abdominal. Y la defecación, cuántas veces ha ido al baño en el día y si ha notado sangre en sus deposiciones. Ahora, sobre la bulimia purgativa, tenemos que esto es un trastorno que tiene episodios recurrentes de ingesta masiva de alimento y de pérdida de control durante los mismos. También se va a presentar un sentimiento de culpa y de autorreproches, donde como síntomas aparecen vómitos autoprovocados, conductas restrictivas o también el uso de laxantes como conductas compensatorias. En relación a la parte endocrina, eh, va a estar afectado el mecanismo regulador de la ingesta, sobre todo los mecanismos hormonales, donde vamos a tener las vías serotoninérgicas y dopaminérgicas alteradas en estos pacientes, donde puede existir una falla del receptor Y5. También los sistemas de la colecistoquinina, de la grelina, la leptina, la adiponectina, el neuropéptido y otros péptidos implicados en el control de la ingesta, todos estos se van a ver afectados. También los niveles de serotonina y su metabolito 5-hidroxidolacético van a estar disminuidos conforme se va manifestando periódicamente la enfermedad. Y la leptina disminuye en este tipo de trastornos, sobre todo porque es excretada por los adipocitos. Con relación a la parte inmunológica, no existen datos muy desarrollados, pero se tiene en cuenta que existe un aumento de las citocinas de la interleuquina 1, de la interleuquina 6 y del factor de necrosis tumoral. Y en la parte nerviosa tenemos que existe daño principalmente en el hipotálamo. Van a estar alteradas las áreas asociativas visuales en el núcleo ventromedial del hipotálamo. Con relación al diagnóstico, igualmente esto debe estar se debe tomar en cuenta aspectos como los tracones y las purgas y también de la percepción alterada del cuerpo, como ya vimos en algunos otros trastornos anteriormente. Bueno, ahora vamos a hablar de la permarexia, que este es un trastorno de la alimentación relativamente moderno, donde la persona piensa que todo lo que come engorda, y está asociado a dietas que la mayoría son desequilibradas y poco saludables. Con respecto a la parte endocrina, tenemos que está afectado los mecanismos reguladores de la ingesta, que sobre todo son hormonales. Tenemos sobre todo la inhibición por la hormona melanocito estimulante, la hormona liberadora de corticotropinas, la serotonina, la colecistoquinina, las leptinas y las citoquinas. Tenemos también la pérdida de excreción de las dinorfinas y dopaminas y también daño en su receptor 5-HT.
También hay un aumento de la secreción de galanina y leptinas y también de su receptor OB.R. Estas leptinas igualmente influyen en el eje gonadal. Tenemos también una estimulación de las conductas alimentarias, sobre todo con el neuropéptido Y, la noradrenalina y las beta-endorfinas. Con respecto a la parte inmunológica, existe un cambio en CD3, CD4 y CD8. Y se ha confirmado que existe un aumento de las citocinas interleuquina 1, interleucina 6 y del factor de necrosis tumoral. Con respecto a la parte neurológica, existe daño principalmente en el hipotálamo, donde existe una retroalimentación negativa, sobre todo en las vías córtico, límbico, hipotalámico, hipofisario. Con respecto al diagnóstico de este trastorno, se debe tomar en cuenta el alimento, preguntas sobre el alimento, sobre la percepción alterada del cuerpo y sobre el ejercicio físico intenso. Vamos a hablar de la pregorexia. La pregorexia aparece en las mujeres embarazadas, que durante este periodo les horroriza estar gordas y realizar dietas. A veces, aparte de hacer dietas, se induce el vómito, teniendo problemas para el desarrollo y buen funcionamiento del proceso. Es muy peligroso para la madre y para el hijo. Con respecto a la parte endocrina, tenemos que puede tener una relación con el descenso de la feniletilamina, la MOPEG, la adrenalina, la noradrenalina, la 5-HIA, el receptor 5-HT, el ácido homovanílico, que estos van a presentarse en orina, en la sangre o en el líquido subarachnoideo. Con respecto a la parte inmunológica, se ha visto que existe una reducción significativa de linfocitos T y supresores citotóxicos, CD8, que van a provocar un aumento de la interleuquina 1, de la interleuquina 6 y también del factor de necrosis tumoral. Con respecto a la parte nerviosa, tenemos que existen alteraciones en los núcleos arcuatos, paraventriculares, hipotalámico y los plexos coroides, con alteraciones en el neuropéptido y YY, en las beta-endorfinas, que también pueden estar elevadas al inicio del trastorno. Y sobre todo va a haber una inhibición por la hormona melanocitoestimulante, la hormona liberadora de corticotropinas, la serotonina, la colecistoquinina, las leptinas y citoquinas. Con respecto al diagnóstico, hay que tomar en cuenta el alimento en relación con el embarazo, también de la percepción alterada del cuerpo, vómito inducido y ejercicio físico intenso. Con respecto al siguiente trastorno, que es la diabulimia, este se define como consiste en utilizar la condición de la disciplina alimentaria y sobre todo el control de la insulina que exige la diabetes para perder peso. Esto, como dije, aparece en personas con diabetes de tipo 1 y va a presentarse una conducta alterada frente a la ingesta alimentaria y una distorsión de la imagen corporal y de la percepción del peso. Con respecto a la parte endocrina, tenemos que va a haber una acción sobre las vías córtico, límbico, hipotalámico y hipofisarias, que va a haber una inhibición por la hormona melanocitoestimulante, la hormona liberadora de corticotropina, la serotonina, la colecistoquinina, las leptinas y las citoquinas. También va a haber una pérdida de excreción de las dinorfinas, la dopamina y daño en el receptor 5-HT. También va a existir un aumento de la secreción de la galanina, las leptinas y sus receptores OB.R. Estas leptinas van a influir igualmente en el eje gonadal. También va a haber una estimulación de las conductas alimentarias a través del neuropéptido Y, la noradrenalina y las beta-endorfinas. En relación a la parte inmunológica, no se tiene datos desarrollados, pero existe un aumento de la citoquina interleuquina 1, de la interleuquina 6, la inmunoglobulina A, que está en cambio va a estar disminuida. Y con relación a la parte nerviosa, va a existir un daño principalmente en el hipotálamo y también afecciones en el encéfalo. Con relación al diagnóstico, se debe tomar en cuenta los aspectos de la diabetes, el alimento y también la percepción alterada del cuerpo de la persona. Que este es un trastorno de obsesión de estar delgados y también de tener una apetencia por el alcohol. Eh, la gran cantidad de caloría que tiene el etanol ayuda a restringir la ingesta de alimentos. Estas personas tienden a comer para evitar que el alcohol les haga estragos con su mayor facilidad en su organismo y consumen alimentos poco aconsejables. Con respecto a la parte endocrina, va a haber una alteración del metabolismo de la aldosterona y esto se relaciona con el descenso de la feniletilamina, la MOPEC, la adrenalina, la noradrenalina, y los receptores 5-HIA, el receptor 5-HT y ácido homovanílico, que estos van a inhibir la liberación de oxitocina y vasopresina. En la parte inmunológica va a haber una reducción de los linfocitos T y los linfocitos supresores citotóxicos CD8. También los linfocitos T van a descender significativamente.
En la parte de nerviosa vamos a tener que existe un daño en las vías córtico, límbico, hipotálamo y hipofisáreas, donde va a existir un incremento en la liberación de dopamina en el área tegmental ventral y en el núcleo. Y esto va a ocasionar una afección en el núcleo paraventricular, en el núcleo arcuato del hipotálamo y también en el diencéfalo. Con relación a su diagnóstico se debe tomar en cuenta preguntas con relación al alimento, con el alcohol y con la percepción alterada del cuerpo de la persona. Tenemos ahora el hambre patológica, que esa se define como un trastorno de comer en exceso, que puede ser continuamente o episódicamente. Con relación a la parte endocrina, va a existir un daño en el eje adrenal, en el eje tiroideo, en el eje prolactínico y en el eje somatotrófico, donde gracias a pruebas de dexametasona aumentan, además el HTC se encuentra aumentado. También va a existir un aumento significativo de la prolactina y también el T3 aumentado, pero sin cambios en el TSH. Y la hormona de crecimiento también va a estar sumamente aumentadas. En la parte inmunológica va a haber un aumento de las citoquinas interleuquina 1, interleuquina 6, también del factor de necrosis tumoral. En relación a la parte nerviosa, va a haber un daño principalmente en el hipotálamo, donde va a existir una lesión anatomahistológica en el núcleo ventromedial del hipotálamo. Con relación a la anamnesis, se debe tomar en cuenta preguntas con relación al alimento y la percepción alterada del cuerpo. Ahora vamos a hablar de la estresorexia, que se define como la disminución del hambre provocada por estrés. En relación a la parte endocrina, va a estar estimulada la corteza suprarrenal para que libere cortisol. Este cortisol provoca la degradación de proteínas y la disminución de las reacciones inmunitarias. Y va a haber una relación del neuropéptido Y y del YY, de las beta-endorfinas, que estas hormonas van a estar elevadas. También va a haber un descenso de la feniletilamina, de la MOPEC, de la adrenalina, de la noradrenalina, de los receptores 5-HIA y del 5-HT y del ácido homovanílico que se van a encontrar descendidos en orina, sangre y otro. Con relación a la parte inmunológica va a haber una reducción de los linfocitos T, de los supresores citotóxicos, que todos estos linfocitos van a descender significativamente. Con relación a la parte nerviosa, principalmente el hipotálamo, que estimula la hipófisis para que secrete diversas hormonas como la ACTH. El apetito puede verse modificado por diferentes situaciones emocionales a través de variaciones químicas y vasculares y de impulsos transmitidos al mesencéfalo desde el cerebro y también de diversos órganos. Con relación al diagnóstico, se debe tomar en cuenta los aspectos del alimento y del estrés, preguntas relacionadas a estos dos. Ahora vamos a hablar sobre los trastornos del sueño. Vamos a empezar con el primer tipo, que son las hipersomnias. Vamos a tener la hipersomnia idiopática, que se define como un trastorno crónico del sueño que provoca somnolencia excesiva durante el día. Tiene una gran dificultad para despertar del sueño y se presenta de forma idiopática. En la parte nerviosa no está bien caracterizada, pero se presume por investigaciones que la causa es la disfunción del sistema nervioso central. Eh, Realizado un test neurológico, se descarta una lesión cerebral. En relación a la parte inmunológica, no existe ninguna relación con ningún marcador HLA, por lo que se presume que en esta parte no existen alteraciones. En la parte endocrina no hay una relación con la disminución de los niveles de orexina y hipocretina, por lo que este trastorno aún se encuentra en investigación porque no existe aún claridad del desarrollo del trastorno. En relación al diagnóstico se toman en cuenta aspectos como el sueño, como si duerme bien en la noche, cuántas horas duerme, si tiene problemas para dormir o si duerme en el día. Y también el aspecto de trabajo o actividades, o sea, que si trabaja durante el día o la noche. Ahora tenemos la narcolepsia, que esta se define como problemas del sistema nervioso que causan somnolencia extrema y ataques del sueño durante el día. En relación a la parte endocrina, va a existir un nivel bajo de hipocretina, que esto se debe a que hay una menor cantidad de células que producen esta sustancia química, que estas son las denominadas neuronas hipotalámicas. En relación a la parte inmunológica puede deberse a una reacción autoinmunitaria y también puede tener una base genética que puede estar estrechamente ligada a ciertos antígenos del HLA. Y en la parte nerviosa tenemos que las células del área del hipotálamo lateral, dorsomedial y perifornical pueden verse alteradas. En relación a su diagnóstico hay que tener en cuenta aspectos como el sueño, el trabajo y actividades, las alucinaciones y cataplexia, que esto es pérdida del tono muscular.